Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este mensaje. Como siempre, les saluda y les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias una vez más por estar ahí atentos y dedicarnos su tiempo al nuevo mensaje de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy haremos un nuevo análisis expositivo de la palabra de Dios. Recuerde que la escritura se estudia de dos formas. Primero, de forma sistemática, es decir, estudiando tema por tema o doctrina por doctrina. Y en segundo lugar, se estudia también la escritura de forma expositiva, o sea, con el arte de analizar frase a frase, palabra a palabra, versículo a versículo, y así, del estudio bíblico, hacer algo más intenso, más vivo, más hermoso, más fresco, más personal, más disfrutable, más profundo, más original y más sumergidos en la palabra de Dios salida de las entrañas mismas de nuestro Dios, dirigida a nuestro corazón. Es decir, como si dijéramos de corazón a corazón. En este canal hemos dado varias veces directrices para detectar, percibir, discernir y filtrar un lobo que enseña mal de lo que enseña un buen pastor. Con nuestros programas queremos hacer dos cosas con usted: enseñarle a discernir la verdad y darle vida por medio del Evangelio. El texto que analizaremos expositivamente en este nuevo programa del día de hoy es el de Isaías capítulo 64 versículo 6, el cual dividiremos en su estudio en 4 partes. Lo leeremos y lo estudiaremos en primera persona para que tenga más intensidad y usted lo vea para sí mismo como si el Señor mismo le estuviera hablando a usted a su corazón. Dice el profeta Isaías en el capítulo 64 versículo 6: Todos nosotros somos como suciedad. Todos nuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia. Todos nosotros hemos caído como una hoja marchita, y todas nuestras maldades nos llevan como el viento. Qué pasaje tan intenso, radical y hasta terrible. Radical porque en cada una de las frases está la palabra todo. Y terrible porque el contenido de este pasaje es intenso, intenso. Tan intenso como pocos en la Biblia. Uno de esos pasajes que a los lobos no les interesa predicar y ni siquiera saben que existe. Pasajes que nosotros analizaremos hoy y a continuación en 4 frases. Primera frase, dice así: todos nosotros somos como suciedad. Ahora, vamos a leerlo con cuidado, pero vamos a leerlo en primera persona y entonces el pasaje quedará más o menos así: todo yo soy como suciedad. ¿Se da cuenta de lo que ha leído, estimado oyente? ¿Lo había leído alguna vez en primera persona? ¿Le habían enseñado a leer la escritura así en primera persona? ¿Se da cuenta qué fuerte suena leerlo en primera persona? Pero ahora hagamos otra cosa. Demos aún un paso más intenso en la lectura del pasaje y vea, estimado oyente, cómo quedaría si el Señor mismo le estuviera diciendo a usted en directo esa frase. Escuche. Todo tú eres ante mí como suciedad. Ay, estimado oyente, es para derretirse. Es para quedarse sin aliento. Es para estremecerse. Es para temblar. Es para gritar de espanto y horror por ver lo que nunca me hicieron ver los religiosos falsos pastores del día de hoy, porque así como se lo estoy poniendo, es como el Señor lo ve realmente a usted y a mí, si no ha habido una conversión por medio del Evangelio. ¿Sabe una cosa, estimado oyente que me escuchas? Eso que has leído en primera persona es lo que Dios opina de usted y de mí.
Eso es como Dios ve a todo hombre en su totalidad y de forma individual. Es decir, Dios te ve totalmente como suciedad. No hay nada en usted y en mí que sea grato, limpio, destacable, agradable delante de Dios. No hay nada de valor. No hay nada de valor en el hombre ante Dios. No estoy hablando aquí de cómo nos vemos delante de los hombres. No, no ese es el tema. Usted puede ser maravilloso delante de los hombres, pero aquí estamos analizando cómo lo ve Dios a usted en forma individual en su naturaleza esencial de ser humano. Y eso es lo que importa. Y esa es mi labor pastoral, hacerle ver esta realidad. Cuando hemos leído todo yo, significa todo, significa radicalidad, significa que estoy completamente en ese estado de suciedad delante de Dios. Así que por mucho que usted se haya lavado o intente lavarse con misas, con cánticos, con ayunos, con reuniones, con confesiones, con congregarse, con cultos, con un ministerio, no puede, porque sigue sucio, porque el hombre no puede lavarse a sí mismo por el método religioso. Su suciedad no la quita el hombre. Alguien tiene que venir a lavarnos y ese alguien es el Señor Jesús por medio de la lejía llamada el Evangelio. Esa suciedad es tan intrínseca en el hombre que está metida hasta los poros de nuestro ser. Está tan metida que llega hasta la esencia misma y más profunda del hombre, hasta el mismísimo ADN. Fíjese bien cómo empieza la frase, todas las frases y el versículo entero, con la palabra radical, todo. Todos nosotros, todo yo y todo usted que me está escuchando, está incluido en esa frase inicial de ese versículo de Isaías capítulo 64, versículo 6. Y así, en esas condiciones de suciedad, no podemos entrar en su presencia ni aquí en la tierra en las reuniones o nuestras meditaciones en casa, ni allá en la eternidad cuando nos llame de esta tierra. Sin embargo, aquí en la tierra hay gente que tiene la osadía de estar sucio y aún presentarse así a cantar ante Dios. Estar en suciedad y levantar sus manos así ante Dios. Estar sucio y orar así ante Dios. Sucio. Eso es un auténtico engaño, una auténtica hipocresía, porque Dios mismo le dice a usted que está todo en estado de completa suciedad. Y a menos que se haya convertido por medio del Evangelio, usted no será limpio. Ahora, siguiendo con el análisis expositivo de esta frase, quiero hacerle ver aún algo más intenso y llamar su atención en esto. Fíjese el verbo que usa el profeta Isaías. Usa el verbo ser. Y dice, somos como suciedad, pero. Si lo lee en primera persona sería, soy como suciedad. Espere, no se quede ahí. Hagámoslo de antes. Veámoslo como si Dios mismo se lo dijera a usted de forma individual. Eres ante mí como suciedad. Ay, estimada audiencia, despierta. Mira la realidad que no te deja ver tu religión y tu pastor que te dice que vales mucho para Dios, que Dios te ama y cosas similares. No y 1000 veces no es así. Nadie ama la suciedad. Solo los sucios aman la suciedad. Pero Dios es santo, puro, limpio, perfecto, intachable, inmaculado, reluciente, glorioso y no ama la suciedad. Dios ve al hombre como pura suciedad, como heces, como una boñiga, como algo repugnantemente sucio, porque el hombre no vale nada ante Dios. Es suciedad, dicho en sus propias palabras. Es decir, que para definir mi esencia, para definir teológicamente lo que soy, para definir cómo me ve Dios, Dios usa el verbo ser. Y el verbo ser es exactamente el mismo verbo que usa para definir Dios sus propios atributos, su esencia, o sea, su naturaleza. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es eterno, Dios es paciente, Dios es santo, Dios es todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera.
De la misma manera, estimado oyente, Dios, para definir lo que somos, lo que usted es y lo que yo soy, usa el mismo verbo ser y dice: el hombre es como suciedad. ¿Se da cuenta de la intensidad de la frase usando el verbo ser y del contraste tan grande que hay entre la esencia de Dios Santo y la esencia del hombre sucio? ¿Se da cuenta lo que Dios quiere mostrarnos por medio de esa frase usando el verbo ser, donde hasta el mismísimo profeta se incluye como suciedad? El mismo verbo que usamos para definir la esencia de Dios, el verbo ser, es el mismo verbo para definir la esencia humana, y eso intensifica el contraste entre el hombre y Dios. El hombre es pecador y Dios es santo. El hombre es inmundo y Dios es puro. El hombre es rebelde y Dios es juez. El hombre es malo y Dios es bueno. El hombre es suciedad y Dios es limpio. ¡Wow! Impacta solo de leerlo. Como para que luego vengan esos lobos pastores y nos digan que Dios ama al pecador, cuando el hombre es pura suciedad. ¿Quién en su sano juicio puede amar la suciedad y el estiércol? ¿Cómo se le ocurre decir a esos lobos pastores falsos del día de hoy que Dios ama al pecador siendo que es como pura suciedad y estiércol? ¿Cómo se le ocurre blasfemar contra Dios diciendo que Dios ama la basura? Abra los ojos con este mensaje, estimado oyente, y salga de esas iglesias falsas que le dicen que Dios ama al pecador y que usted vale mucho para Dios. La Biblia dice todo lo contrario a lo largo y ancho de ella. La Biblia dice que Dios aborrece al pecador porque el pecador es suciedad y es, jurídicamente hablando, un delincuente. El hombre es suciedad y nadie ama la suciedad. Solo los sucios aman la suciedad. Al contrario, toda ama de casa, toda persona cuerda, odia la suciedad. Por lo tanto, Dios en su casa no dejará entrar nunca la suciedad, porque odia la suciedad y también en su esencia limpia aborrece la suciedad. Porque nosotros los hombres, usted y yo, somos como suciedad ante Él. Así lo dice el texto bíblico de Isaías capítulo 64, versículo 6. Mucho más se podría exprimir esta primera frase del versículo, pero creo que usted, estimado oyente, con estas palabras ya ha captado la idea que queremos dar, y no podemos extendernos mucho más por falta de tiempo, y debemos seguir el viaje expositivo por el resto del texto, y si quiere saber más del tema, escríbanos. Pasemos ahora a la segunda frase. Todos nuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia. O dicho en primera persona, sería más o menos así. Todos mis actos justos son como trapo de inmundicia ante Dios. Volvemos con la misma idea del análisis expositivo de la frase anterior, pero con una ligera variable, y es que si en la frase anterior Dios se centra en lo que soy, es decir, en mi naturaleza, en esta frase se centra en lo que hago. Y la idea es la misma, es decir, aquí Él nos dice que delante de Dios todas mis obras buenas, todas mis obras que parecen justas o que yo considero justas, Dios las ve como inmundicia. Ahora, escuche cómo sonaría si el Señor le estuviera diciendo a usted directamente este pasaje. Todas tus obras buenas son ante mí como un trapo de inmundicia. ¿Se da cuenta lo que acaba de escuchar otra vez, estimado oyente? Ha oído nada más ni nada menos que la palabra de Dios sobre el tema. Abra sus ojos, saque sus escamas y vea la realidad del tema de que las obras buenas suyas no valen para nada ante Dios. Valen solo ante los hombres, pero no valen nada ante Dios. Estimado oyente, ¿se da cuenta que estamos dándole intencionadamente una mala noticia? Estamos diciéndole que todo lo que usted es y todo lo que usted hace, todo lo que usted hace y todo lo que usted es delante de Dios es estiércol e inmundicia. Así lo declara el profeta Isaías. Así lo declara Dios el Espíritu Santo. Es más, mire cómo se ve el profeta mismo delante de Dios.
Vayamos por un momento, antes de continuar con el análisis de Isaías 64:6, un momento vayamos a Isaías 6:5. Y dice así el texto: ¡Ay de mí, Señor, que soy muerto, porque soy hombre inmundo, de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo inmundo! Y mis ojos han visto la santidad de Yahvé. Puede ver que hasta el profeta mismo se reconocía lo que nosotros estamos analizando en el día de hoy. Entonces, uno podría concluir, si el profeta se ve así delante de Dios, ¿qué quedará de uno? Eso es precisamente lo que el Espíritu Santo quiere demostrarle, estimado oyente, que todos somos así delante de Dios, profetas y no profetas. El oficio religioso no te hace más limpio delante de Dios. Pastores y sacerdotes, obispos, papas, líderes y todo ser humano religioso es así delante de Dios, inmundo, excepto que haya sido lavado por medio del verdadero evangelio. Por eso, todos los religiosos que me están escuchando, reciban este mensaje, porque su religiosidad, su título, su hábito, su máster, su teología y su religión no le hacen limpio delante de Dios. Pero no tema, luego veremos lo que en verdad sí te hace completamente limpio delante de Dios. Ahora, a ver quién es el valiente predicador que viene a refutar esto, y a ver quién es capaz de quitar este pasaje de la Biblia, y a ver quién es el valiente teólogo que diga que Dios ama a este ser inmundo y sucio. Si se lo dicen, le están mintiendo. Escuche muy bien esto, estimado oyente, estimado teólogo que me escuchas. La Biblia dice bidireccionalmente y contundentemente que, primero, el hombre aborrece a Dios cuando peca. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 30. Somos aborrecedores de Dios, dice el texto. Y a su vez, en segundo lugar, Dios aborrece al pecador porque el hombre peca. Eso lo dice en el Salmo 5:5. Dios aborrece al que hace maldad, o sea, al que peca. ¿Y quién no hace maldad en esta vida? Por lo tanto, es teológicamente irrefutable que Dios aborrece a todo hombre porque todos hacemos maldad. Pero, hay esperanza, y luego veremos cuál es. Es decir, hemos visto en estos dos pasajes un aborrecimiento mutuo, solo que Dios, afortunadamente, tomará la decisión e iniciativa propia de arreglar esa enemistad y ese aborrecimiento mutuo que existe entre Dios y el hombre y Dios. Así que con esta pequeña segunda frase de este versículo de Isaías capítulo 64, versículo 6, demostramos varias cosas. Primero, para los católicos y todos aquellos que quieren salvarse por sus obras, que sepan claramente, antes de que se lleven la sorpresa en el día del juicio, que sus obras buenas, sus obras justas y sus obras respetables delante de Dios son inmundicia. Por lo tanto, las buenas obras no salvan, estimado oyente, son ante Dios inmundicia. Lo segundo que vemos en este pasaje es algo dirigido para los calvinistas. Aquí vemos claramente que el hombre es capaz de hacer obras buenas, de hacer obras justas, y el mismo Dios aquí lo reconoce. Por lo tanto, el hombre no está totalmente depravado como dicen los calvinistas, sino que el hombre es libre y es capaz de hacer obras buenas, solo que no le valen nada delante de Dios, ni para salvarse, pero que puede hacer obras buenas, las hace. Así que la doctrina calvinista aquí queda totalmente refutada. Pasemos a la tercera frase. Dice: todos nosotros hemos caído como una hoja marchita. O dicho en primera persona, ponga su nombre y léalo, y quedará más o menos así: estoy totalmente caído como una hoja marchita. O dicho en palabras directas de Dios, de Él hacia ti en primera persona, sería: todo tú estás caído ante mí como si fueras una hoja marchita. Esa es la realidad que no se predica. Así es como se siente mucha gente, y así es como nos ve Dios, estimado oyente, como una hoja muerta, como un ser caído, como un ser inservible. Y así es como está la vida de muchos que nos escuchan. Están marchitos, están caídos, están fuera de orden.
están sus vidas muertas, están sin vida, sin esperanza y sin Dios. ¿Dónde tiene que estar una hoja, estimado oyente? Una hoja debe estar en el árbol, porque el árbol le da vida, la nutre y le da propósito. Ahora preguntamos, ¿para qué sirve una hoja de un árbol? Pues para dar sombra, para dar protección, para dar hermosura al árbol, para dar oxígeno al aire, etc. En el árbol la hoja tiene propósito para la cual fue creada, pero ¿para qué sirve una hoja marchita, caída y muerta de un árbol? Pues para tres cosas. Primero, para nada. Segundo, para servir de abono, menudo propósito. Y tercero, para ser echada al fuego. De la misma manera, estimado oyente, una vida marchita, muerta y caída por culpa de nuestros pecados no le sirve a Dios para nada. Es como una hoja caída y muerta, que solo sirve para ser abono o para ser echada al fuego del infierno. Así que reaccione, estimado oyente. Mire esta tercera frase del versículo y mire cómo sigue la línea argumental que el profeta nos está dando en intensidad y fuerza de las dos frases anteriores. Y ahora, pasemos al análisis de la cuarta y última frase. Dice, y todas nuestras maldades nos llevan como el viento. O dicho en primera persona, mis maldades siempre me barren como el viento. La idea que nos da esta frase del versículo de Isaías capítulo 64, versículo 6, es seguir con la misma línea catastrófica que viene mostrándonos el pasaje del verdadero estado del hombre frente a Dios. En este caso, la idea que da el profeta es que el hombre es también un esclavo de sus maldades que lo llevan para donde quieren, de la misma manera que una hoja es llevada por el viento para donde quiere, porque ninguna hoja puede hacerle frente ni tan solo a una mínima ráfaga de viento. Usted simplemente sopla una hoja y la hoja le obedece. De la misma manera, estimado oyente que me escucha, usted sabe en su fuero interno que siempre cae y cae en lo mismo, que se siente miserable, que hace lo que no quiere hacer, que termina decepcionado, asqueado, doblegado ante el mal que brota en su interior vez tras vez, a tal punto que siente como que lleva dentro una cueva de bestias salvajes e indomables, incapaz de poder dominarlas usted. O sea, usted se siente como un esclavo. Porque en este espejo de Isaías, usted puede ver que el hombre es esclavo de sí mismo, de sus pasiones, de sus impulsos, de sus pecados, de sus ideas, de su miseria. ¿No se ha sentido así muchísimas veces, como una hoja caída llevada por el viento de sus pecados en su vida, repitiendo y repitiendo siempre los mismos tumbos, los mismos golpes, las mismas caídas, a tal punto de sentirse derrotado y miserable y dejar ya de luchar por verlo como imposible? Pues eso es lo que Dios quiere hacerle ver a usted, que el hombre sea sincero y reconozca primero que es como un esclavo de sus maldades para luego darle Dios la solución. Por lo tanto, llegados hasta aquí, hagamos un breve resumen final de Isaías 64:6. En la primera frase vimos que el profeta nos dice que el hombre es un ser inmundo. En la segunda frase vimos que las obras del hombre son inmundas. En la tercera frase vimos su vida muerta y caída, es decir, como una hoja podrida e inmunda. Y en la cuarta frase vimos que el hombre es un esclavo de sus inmundicias. Entonces, por favor, que alguien me diga qué solución hay para todo esto. ¿Cómo puedo cambiar mi naturaleza sucia en una naturaleza santa? ¿Cómo puedo lavar mis obras inmundas? ¿Cómo puedo darle vida a mi vida muerta y caída? ¿Cómo puedo dejar de ser esclavo de mí mismo? Sencillo, estimado oyente. Por medio de la esperanza de la conversión que produce el verdadero evangelio jurídico que predicamos. No por medio del método falso de la oración de fe. Eso jamás te dará vida, ni cambio, ni libertad, ni limpieza. Piense esto, estimado oyente. ¿Qué necesita un hombre de naturaleza inmunda? Necesita una nueva naturaleza santa. ¿Y cómo puede adquirir una nueva naturaleza? O dicho en términos teológicos, una regeneración. Sencillo, por medio del Evangelio.
¿Qué necesita una persona cuyas obras no valen nada ante Dios y ahora quiere agradar a Dios con verdaderas obras y hacerlas correctamente? Sencillo. Primero, debe lavar sus malas obras por medio del Evangelio. Y segundo, empezar a hacer ahora obras correctas para agradar a Dios, no para salvarse, porque las obras buenas no salvan. ¿Qué necesita una persona que está caída y muerta como una hoja? Necesita ser injertada en el árbol de la vida, por medio del Evangelio. ¿Y qué necesita una persona esclava? Necesita la libertad. Y nada más potente para dar libertad que el explosivo del Evangelio. El Evangelio es dinamita de Dios, dice la Biblia. Es dinamis. Dinamis que rompe las cadenas de la esclavitud de tus pecados. Por lo tanto, estimado oyente, con Isaías 64:6 le hacemos ver la mala noticia que tiene el hombre, y con el Evangelio le mostraremos la buena noticia para el hombre. Siempre es el mismo tema, una mala noticia inicial y una buena noticia final. Siempre volvemos al mismo punto evangelístico, se lo mire por donde se lo mire. En cualquier pasaje y cualquier tema de la Biblia siempre convergeremos en el Evangelio. El maravilloso arte de saber redirigir cada punto, cada tema, cada pasaje de la Biblia al centro neurálgico de la Biblia, el Evangelio. Que aprendan bien esto los pastores moralistas, que aprendan bien esto los pastores motivacionales, que aprendan bien esto los pastores emocionales, que aprendan bien esto los lobos materialistas, que el centro de toda la prédica es y debe ser el Evangelio, no la prosperidad, ni la autoestima, ni las bendiciones. Porque sin Evangelio en una prédica no hay cohesión, no hay sentido en esa prédica, es una mala prédica. Ahora, haga una prueba. Métase en cualquier lugar de internet, tome al azar cualquier prédica y verá cuántos mensajes no tienen nada de Evangelio. Antes de terminar, podríamos preguntar, entonces, ¿cuál es ese verdadero Evangelio que soluciona lo que dice Isaías 64:6? Bueno, en los siguientes minutos finales le diremos el verdadero Evangelio aquí, para que lo compare con el sinnúmero de lobos que predica un evangelio falso, que predican motivación, que predican sensacionalismo, que predican asustando a la gente con escatología, que predican la falsa oración de fe, que predican manipulando a la gente. En definitiva, creyéndose que predican el evangelio, pero no tienen ni idea de lo que es el verdadero evangelio jurídico y bíblico. Escuche bien ahora el evangelio. El evangelio que no se predica en su iglesia, ni en su ciudad, ni probablemente en su país. Escuche bien, quizás por primera vez, el verdadero evangelio. La Biblia presenta el verdadero evangelio desde el punto de vista jurídico. ¿Y por qué decimos tantas veces que el evangelio es como algo jurídico? Sencillo, porque el evangelio tiene los mismos elementos básicos que hay en una sala de justicia. Escuche, por ejemplo, en una sala de justicia hay un juez. En el Evangelio, Dios es el juez. En una sala de justicia hay un delincuente. En el Evangelio, el pecador es el delincuente. En una sala de justicia está la ley. En el Evangelio, los mandamientos de Dios son la ley. En una sala de justicia se analiza la infracción de la ley. En el Evangelio, los pecados son la infracción de la ley. En una sala de justicia hay un veredicto. En el Evangelio, el único veredicto sobre el hombre es culpable. En una sala de justicia se imparte justicia. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. En una sala de justicia se desarrolla un juicio. En el Evangelio lo que le espera al hombre es el juicio. En una sala de justicia hay una condena. En el Evangelio lo que merece el hombre es la condena eterna. En una sala de justicia hay testigos. En el Evangelio, las personas que hemos ofendido son los testigos. En una sala de justicia hay un fiscal. En el Evangelio, el predicador es el fiscal. En una sala de justicia hay un abogado. Y en el Evangelio, el Señor Jesús es el abogado. Queda así demostrado bíblicamente hablando, estimado oyente, que el Evangelio es una cuestión jurídica y así debe ser predicado a los hombres.
Dicho esto, el Evangelio verdadero entonces consiste en presentar estos elementos jurídicos correctamente combinados en dos noticias también jurídicas. La primera y mala noticia jurídica es lo que hemos demostrado antes con Isaías capítulo 64 versículo 6, que el hombre está totalmente condenado, primero por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace, y también está condenado por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que el hombre es. Por otro lado, el hombre tiene enfrente de él a Dios, que es un juez santo y perfectamente justo. Por lo tanto, este Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre, y también debe descargar su ira, o sea, debe aplicar el castigo que producen los pecados del hombre. Entonces, con todo esto que hemos dicho, el hombre, frente a Dios, tiene un grave problema. El juicio, la justicia y la ira de Dios están sobre él. Ahora, ¿cómo librarse de esa situación de perdición, estimado oyente? Porque los pecados demandan justicia de un Dios justo. Ahora, si la justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, entonces está perdido para siempre. Pero, si la justicia cae sobre otro, hay esperanza de salvación mientras el pecador no muere. Y ahora llega la segunda y buena noticia jurídica, que es que precisamente la justicia que usted y yo merecemos cayó sobre otro. En la cruz, el Padre descarga la ira eterna sobre su Hijo para satisfacer su justicia eterna, justicia e ira que usted y yo merecemos recibir en la condenación eterna. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo en lugar del pecador, de esta manera suceden dos cosas. Primero, se cancela la justicia divina contra el hombre, y segundo, se retira la ira de Dios sobre el hombre. La resurrección de su Hijo es la evidencia de que Jesús nunca pecó y que Dios aceptó este sacrificio perfecto a favor del hombre pecador. Ahora, cualquier persona que me escuche podría decir: bueno, pastor, entonces ya estamos todos perdonados, porque usted dice que el Padre descargó su furia y el Hijo ya recibió la justicia que merecen mis injusticias. No, no y 1000 veces no, estimado oyente. Escuche bien esto. Ese es el falso universalismo que se predica por ahí, pero no es bíblico. Es decir, por el hecho de que Jesús haya muerto por los pecados y haya recibido la justicia y la ira de Dios por tus pecados, no por eso estás automáticamente perdonado. No. Esa es una de las más grandes mentiras que se predican el día de hoy, el universalismo. Pero por el contrario, escuche bien esto, Dios manda a todo hombre obedecer dos condiciones para salvarse, es decir, para el perdón de los pecados y para la vida eterna. O sea, Dios hizo su parte, y el hombre ahora debe hacer la suya. ¿Y cuál es la parte del hombre? Pues el hombre, o sea, usted, debe obedecer las dos condiciones que Dios pone para salvarse. Primero, usted debe arrepentirse, es decir, debe reconocer sus pecados y abandonarlos, primera condición. Segundo, usted debe creer, confiar, recibir, apropiarse de la justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús, que es la segunda condición. Ahora, cuando usted se arrepiente de sus pecados, primera condición, y pone su fe en la justicia caída en la cruz, segunda condición, entonces Dios le da una nueva naturaleza limpia, le da vida espiritual plena y eterna, le limpia las obras malas, lo libera de la esclavitud de sus pecados, lo reconcilia con Dios para siempre y lo salva por toda la eternidad. Amén. Aleluya. Es decir, Dios le da la solución a Isaías 64:6. Ahora, estimado oyente, compare este evangelio que le he compartido con el suyo. Compare con el que le han enseñado, o compárelo con el evangelio de su mega iglesia, o con el evangelio de su iglesia sensacionalista o materialista. Compare, estimado oyente, compare, porque en ello le va la vida. Ahora, ¿cómo se obedecen esas dos condiciones? Bueno, nuestro consejo es siempre este. Busque un lugar tranquilo, quizás su habitación.
póngase de rodillas delante del Dios al cual ha ofendido toda su vida. Descálcese en señal de reverencia ante Dios, como Dios le dijo a Moisés: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y entonces ahí, en ese lugar, obedezca usted las dos condiciones que pone Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Cuando usted obedece esas dos condiciones, entonces usted tendrá todo lo que hemos dicho en este mensaje. Y luego venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Para preguntas, comentarios o ayuda, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad que libera, regenera, salva, cambia, perdona y da sentido a la vida, el pastor bautista Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Nada más por hoy. Será entonces hasta nuestro próximo programa Encuentros.